Hola, bienvenido al podcast Contando Sueños. Hoy, como ya viste en el título, estamos con un episodio muy especial que es que Alemania me convirtió en una perra. Es un poco, sonar un poco agresivo, pero te voy a contar todo. Lo primero, pues quiero presentarme. Yo soy Vicky Romo y llevo 10 años viajando y viviendo por el mundo. En esta experiencia, bueno, en estos viajes he crecido tanto y me he convertido en una versión totalmente distinta y he sido, por suerte, o he tenido la suerte de crear una vida expansiva, llena de lecciones, de personas, de retos, de cosas y cumplir sueños que jamás imaginé. Este podcast es justo para compartir esas experiencias, para invitar a personas que os cuenten más sobre sus sueños, de cómo han transformado sus vidas y para darte las herramientas para que tú también crees una vida como tú la deseas, una vida expansiva, una vida en la que estás alineada, en la que estás cerca de tu propósito y que además la disfrutes. Y bueno, te voy a contar el por qué creo que Alemania me volvió una perra. Alemania creo que fue para mí de destino. Me lo mandaron para convertirme en esta persona. En muchos momentos me sentí un poco triste que otras cosas que yo quise no funcionaron, pero hoy puedo verlo con otra perspectiva en la que me doy cuenta que Alemania me dio algo mucho más fuerte y es haberme convertido en una perra. Y ahora voy a explicar el concepto de perra, ¿no? En la actualidad, y más bien pues como ha sido para las mujeres en los últimos siglos, es que nos han hecho ser una niña bien portada, una niña contenida, una niña que no dice, no molesta, no hace, no es demasiado, que pues al final nos ha hecho estar totalmente desconectadas de nuestro poder, de nuestra creatividad, de nuestra intuición, del goce y de disfrutar la vida, ¿no? Y pues bueno, si bien algunas cosas no salieron bien en Alemania o fue muy, muy challenging, o sea, tantas pues dificultades, por así decirlo, o retos, hoy me doy cuenta que era la transformación para mí, la invitación y como la etapa para moldearme a ser una mujer que podía estar en su poder, conectada con quien es y que podía construir una vida a su modo, sin pedir perdón ni pedir permiso, ¿ya? Pero primero vamos a ir con lo contrario y que a lo mejor muchos de ustedes se van a identificar, ¿no? Lo contrario es ser una niña buena, ¿no? Una persona que no ocupa tanto espacio para no molestar, ¿no? Que no cuenta o se puede sentir tan alegre de lo que es porque entonces es una creída. Que cuidadito y diga no algo porque entonces cómo se atreve, ¿no? Que está contenida, que está cuidando no ser tanto, pero tampoco, pero que, o sea, sí extraordinaria, pero que tampoco incomode al otro, que sí tiene voz y que, o sea, que sí hable, porque si no, qué aburrida, pero que tampoco, o sea, te diga las cosas como son. Es ese molde que nos piden que es imposible cumplir y que además el tratar de ser una niña buena es desgastante, es desgastante. Y pues bueno, ahora les voy a contar cuáles son los pequeños como principios que Alemania me forzó a hacerlo y que también pues tú puedes irlo reflexionando cómo vas en ese camino. El primero y que creo que es muy importante es aprender a decir no. El decir no, hasta ahora hasta lo disfruto decir no. Y, y es que estamos tan acostumbradas a querer hacer que el otro se sienta bien o que esté bien, o sea, nos sentimos tan responsables del otro que decir siempre un no a algo nos hace sentir pésimas, ¿no? Y pues, ¿quién quiere ser una persona mala, no? Nadie. Entonces, nos han enseñado que el decir no es ser básicamente una persona cruel o mala. Pero cada vez que tú dices un sí sin querer hacerlo, es un decirte un no a ti misma. Y creo que tú me puedes entender que eso lo cargas y cada no que no quisiste decir te pesa, o sea, no se va. No es como que nada más te dices no a ti misma y ahí se queda. Tú sabes que eso tiene consecuencias y que se siente. Ahora, para mí Alemania llegué a puntos de ansiedad y de sentirme tan horrible que no me quedó de otra que
hundirme mal o darme cuenta que lo que me estaba faltando es decir no. Pero para poder llegar a uno decir no, tiene que estar conectado con lo que quiere, con lo que siente, algo a lo que no estamos acostumbradas, ¿ya? En primera, ya desear algo ya es como prohibido, ¿no? Es algo que fuera tan natural para nosotras mujeres, que somos creativas, que somos personas que venimos a justo eso, a desear, lo tenemos tan prohibido que no sabemos ni qué queremos, ¿no? Entonces, si vamos más al fondo de poder decir no, primero hay que saber qué es lo que uno realmente quiere. Y para poder realmente llegar a eso, hay que sentir muchísimo, pausar, cuestionarse, ¿ya? Y pues bueno, a mí la verdad que el reto era tan grande que fue debido a muerte. Era debido a muerte, o sea, era ya no poder seguir más con la vida o aprender a decir no. Y pues yo siento que el decir no es como un músculo, que mientras más lo haces, más fácil es, porque además la paz interna que hay de poder expresar un no cuando lo quieres es inigualable. Y hablando de los no, pasamos a otro punto que Alemania me enseñó muchísimo, que es aprender a poner límites. Y poner límites es básicamente saber que sí y que no. Y justo va dentro del autoconocerse y el de escucharse de qué es lo que realmente necesito y lo que realmente no me sirve. Y esto nos lleva a otro punto que es el realmente conocerse y olvidar todo lo de afuera. El cómo debe ser tu relación de pareja, el cómo debe ser tu carrera, el cómo debe ser tu cuerpo, cómo debe ser tu respuesta, tu plan, todo. Te ayuda, es totalmente una cárcel estar tratando de complacer o de hacer o seguir las reglas de afuera cuando por dentro puede ser que tú quieras algo totalmente distinto. Y bueno, yo les cuento, pues Alemania, como ustedes saben, es un lugar de mucho poder, ¿no? Sabemos que han tenido mucho poder por mucho tiempo, que tienen grandes sistemas, grande economía, grandes finanzas, todo grande tecnología, ¿no? Y quiero ir a este último punto mucho más profundo, que es justo del poder, ¿no? Me pasó mucho que cuando yo vine aquí, obviamente era algo que quería entender de las personas. Parte de ser una perra, como yo diría, es ser una mujer poderosa. Y estando en Alemania, pude volver a como reflexionar, o más bien pude conectar con lo que realmente es el poder. Si bien yo tenía muy claro que era un país muy poderoso, en Alemania pude realmente conectar con lo que era el poder y entenderlo a otro nivel. Porque estando con gente que tenía básicamente todos los recursos y todas las posibilidades, me di cuenta que había muchos que no tenían nada de poder. Pero me di cuenta que el poder real es cuando puedes poner tu atención y tu energía en lo que realmente desea tu alma, o en lo que realmente tú quieres. Y a veces estar rodeada de mil cosas materiales para llenar un vacío, eso no es poder. Y muchos de esos fueron los casos. No tener una intención, no sentir disfrute, no poder sentir conexión con nada, eso no es poder, aunque por fuera parezca poder, ¿no? Y ahí me di cuenta que si yo realmente quería lograr ser una persona poderosa, era cuando pudiera tener el control, por así decirlo, de mi energía, de mi atención y no que me estuviera controlando algo de afuera. El poder tomar la pausa cuando tengo que tomar la pausa, el poder decir, esta es mi camino, esta es mi decisión, esta quiero que sea el estilo de vida, esto quiero que sea mi realidad, esto quiero que sea mi día a día. Y si bien aprendí mucho, obviamente, de otro tipo de poder, que puede ser tal vez más exterior y que obviamente son cosas muy valiosas y que dan muchas posibilidades, me di cuenta que incluso a veces es peor tener tanto poder económico o social si no tienes el poder dentro de ti mismo. Es tristísimo, ¿no? Recuerdo varias personas que conocí que realmente tenían la posibilidad de hacer lo que sea con su vida y que estaban totalmente mal, totalmente tristes y totalmente esclavos
a ese poder de afuera, ¿no? Que en realidad teniendo todo eso no tenían nada de libertad de elegir lo que querían con su vida, que no tenían ningún poder de sentirse bien consigo mismas y que todo lo que fuera, lo que estuviera afuera, de ahí iba a depender su estabilidad por dentro, su sentido de valor, su sentido de confianza. Para mí esto fue muy interesante porque entonces me di cuenta que valía mucho más la pena aprender a nutrir esa parte de mí antes que la parte exterior. Que yo sé que cuando sepa o tenga ese control o poder sobre mi atención, sobre mi energía, no hay nada que pudiera fallar y no hay forma en la que yo no pudiera agregar valor al mundo y el poder en otros sentidos iba a llegar a mí mismo, ya sea con el poder de influencia, con el poder monetario. Todo ese poder llega por consecuencia. Y es muy distinto porque entonces siempre hay una paz interna, porque siempre hay una, un sentido de control y un sentido de poder verdadero porque es por dentro. No tiene nada que ver con algo afuera, con lo que pasa afuera, con ganar algo o con tener algo puesto. Y pues bueno, yo creo que eso ha sido una de las lecciones más grandes, más fuertes que me ha dado. En realidad fue un camino duro para poder llegar a ese punto, pero hoy lo agradezco porque todavía soy muy joven, tengo 26 años, así que siento que poder vivir la vida desde ese punto, poder caminar, poder soñar, poder servir al mundo desde ese punto es muy distinto y sé que es algo indestructible, sé que es algo que nadie me puede quitar, sé que es algo que nadie puede hacer temblar, ¿no? Sé que es algo que me toca y tocará muchos años de nutrir, de crecer, pero siento que al menos tener la conciencia sobre eso ya es un cambio enorme de vida. Y bueno, una de las elecciones más importantes es que Alemania me hizo hacerme responsable de mi vida. Con esto es un empoderamiento real, porque siempre ha habido como el pretexto, ¿no? De que no es que nací en México, entonces no puedo esto, y entonces por esto me va mal esto, y por eso no tengo tal, y por eso mi vida es bla, y por eso no trabajo de la forma que quiero. Todo le damos la responsabilidad a algo fuera. Y con el Alemania me di cuenta qué limitante era yo creerme un papel o que tenía derecho, que podía hacer algo dependiendo a un país, a mi color de piel, a mi edad o que soy mujer, ¿no? Si bien obviamente que hay cosas que van a ser distintas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y consciente de muchos privilegios que hay, y sé que muchas cosas son injustas y sé que es muy distinto la forma en que se puede decidir o hacer las cosas, ¿no? Entiendo el poder que tienen, pero en muchos de los casos sí tenemos poder sobre esas cosas y sí tenemos el poder de decisión de que una cosa sea como nosotros querramos. Y una de las cosas muy graciosas que me pasaba es que cuando yo entré a trabajar al corporativo es que yo estaba muy intimidada, ¿no? Porque tenía como esa imagen de que trabajar con gente súper inteligente, con muchos años de experiencia, súper jefes en una empresa grande en Alemania, iba a ser como algo, o sea, loquísimo, ¿no? Porque era como que había esa imagen de, ok, alemanes y aparte CEO y aparte no sé qué, como de que era una locura o un extraterrestre, algo distinto, ¿no? Y la verdad es que yo al trabajar con este tipo de gente me di cuenta que no había nada distinto, ¿no? Y que incluso había gente que yo le tenía mucho, no más respeto, porque yo veía que era mucho más grande lo que estaban haciendo en mi propio país, ¿no? Que me impresionaba más, que me intimidaba muchísimo más, ¿no? Entonces como que aprendí también a quitarle como ese poder a esas etiquetas y darme cuenta que no era nada real. Y con eso también pues me hizo ponerme en otra posición en el mundo, ¿no? Como que yo sé que mucho, sobre todo latinas y sobre todo que digan, ah, que es mexicano, no sé qué, ya te ponen en una cajita cuando para nada es real. Y bueno, esas son un poco de las lecciones de que me dejó Alemania y que, bueno, fue una dura formada de carácter, básicamente, pero que hoy, con un poco de distancia, puedo verlo de esa forma, que fueron 6 años que tal vez muchas cosas de lo común
no era lo que necesitaba, sino justo convertirme en esta persona, porque además me lo dio a una edad muy joven que sé que va a ayudar a mi misión, a mi propósito, a lo que quiero dar o a mi servicio al mundo, que es ayudar a muchas mujeres a que construyan una vida plena, llena, feliz, empoderada. Y pues bueno, en el próximo capítulo les contaré un poquito más de esta historia. Les invito a que me sigan en Instagram como Vicky Romo, a que se suscriban a este canal, que se suscriban al podcast. Y pues si quieren recibir mucha más información, herramientas, que estemos en contacto, que me cuenten de sus sueños, de sus historias, les invito a unirse a mi comunidad. El link les voy a dejar acá abajo. Y agradecerles por haber estado acá. Y hoy quiero recordarte que si esto te ha despertado tu curiosidad, si esto te ha movido algo, es porque vas en un buen camino, que estás despertando y que estás justo en el camino para convertirte en tu mejor versión. Te agradezco y como siempre lo voy a decir, espero que estés construyendo una vida alineada a tus sueños, una vida alineada a lo que tu alma pide y que además de todo la estés pasando increíble. Adiós.